Mira, al año nuevo le da absolutamente igual que tú limpies tu casa de esquina a esquina, que te pongas una nueva agenda de manifestaciones y afirmaciones de tus nuevos proyectos, porque este año le tienes que echar muchísima cara si quieres cambiar algo de tu vida de la cual te quejas constantemente y hacer algo de provecho con tu existencia. Encantada, yo soy Lore. Quiero ayudarte en base a mis siglos y milenios de experiencia en este mundo, a que vivas en paz, a que nadie te moleste y a que te sude absolutamente la peña. Yo te voy a dar algunos tips chulísimos para que te sea más fácil, pero tú vas a tener que hacer el trabajo duro. Aviso de que en este vídeo voy a dar por hecho que eres una persona inteligente, ¿vale? Vamos a ponernos en situación que me gusta a mí. Tiene una idea nueva, una idea de la hostia que te emociona, que estás feliz y quieres compartirlo con tus seres queridos. Pues vas, se lo cuentas a tu colega, se ríe de ti, te menosprecia, dice que jamás va a conseguir eso. Así que bueno, tú te ríes, dices, bueno, vale, le das la razón, piensas que te equivocas, nunca más te esfuerzas por conseguir esa cosa que te ha hecho ilusión. Y otra vez vuelves a dejar que los demás controlen la vida que tú estás viviendo. Otro día coges para un restaurante que te gusta, tienen un espejo en el baño guapísimo y te hace una foto que vamos, eres allí la Venus de Milo, nena. Pues la subes porque está buenísima, buenorrísima, guapísima o buenísimo, quien sea. Pero luego la borras porque te estás imaginando ya a los del trabajo riéndose porque está quien se cree subiendo esto. Mira, tú te coges, borra la foto. Yo te voy a decir que te tienes que relajar porque la cosa no va así. A ver, te comento. Hay diferentes áreas que se ven afectadas por las cosas que te importan o te afectan, ¿vale? Tenemos de forma emocional o psicológica y luego tenemos física o circunstancial. Y a su vez, estas dos pueden ser personales o ajenas. Todo el mundo hemos estado allí, gente que nos ha hecho sentir mal, que nos da vergüenza, tierra trágame, deshacer. A mí lo que más gracia me hace es que el 99% de las veces sabemos exactamente qué es lo que nos está haciendo sentir mal. ¿Qué necesidad tengo yo de que la señora que hay detrás de mí en la cola del supermercado se enfade porque se me ha olvidado el pin de la tarjeta, porque lo tengo que buscar en la aplicación del banco? No hay cobertura, no me carga la tarjeta. Todos me están mirando en la cola, la cajera se pone nerviosa, Dios mío. Amiga, no te estás dando cuenta. Vamos a empezar por los demás, ¿vale? Esto va a ser muy rápido, lo podrás reconocer, pero luego voy a ir contigo y mucha gente me dirá, no, a mí no me pasa nada porque la gente del exterior nada más que a mí me molesta. Mira que me ha dicho esta y la otra, que una tóxica, una loca, una pesada y una cotilla. Una buena... Tu amigo, tus conocidos, tus seguidores, tu primo, tu vecino, el que le vende el pan al que le reparte las cartas a tu prima. Ninguna de esas personas quiere que a ti te vaya bien. Y dirás, ¿cómo no quieren que me vaya bien? Si son mis amigos. No, nadie te quiere ver mejor, con más dinero, con mejor suerte, con una mejor pareja, con una familia más feliz, viviendo, viajando o lo que te apetezca a ti. Os lo voy a confesar antes de entender la verdadera pandemia. Es la envidia. Imagínate una persona, un coche súper deportivo. No, flipado ¿de dónde va con tanto coche? Te digo yo que ese ni se levanta. Vaya, eso es rematriculado, eso no vale para nada. El payaso que está diciendo eso no tiene ni idea de si esa persona lleva 20 años deslomándose, partiéndose la espalda, creando trabajo para otra gente, esforzándose día tras día por montar su negocio y después de un montón de esfuerzo se compra un capricho que tenía, porque se lo ha ganado con un par. Nos encanta criticar a la gente a la que le va mejor. Es que ese no se lo merece, es que ese mira lo que le pasa. Y tú, si me dices que no has criticado a nadie jamás en la vida por envidia cochina que tienes, vamos, no te cree ni un niño de 3 años. Criticar está como en el ADN humano de alguna manera. No sé si eso viene de la prehistoria o de cuándo, pero es muy heavy. Pero bueno, aquí no solo hacemos divulgación científica y pues te voy a dar unos tips maravillosos en un segundito. Tía, cuéntame, ¿cómo te va con tu novio? Ay, tía, súper bien, es un primor. ¿Ah, sí? Sí, tía, ¿qué pasa? No, nada, que me alegro. Que no haya noticias no es una buena noticia. Tía, escucha, cotillo. El otro día que me encuentro con la Loli, tía, y me dice que estaba todavía con el Paco. Pero vaya, no la vi muy a ella. Ni 2 meses les doy. Te digo yo que le pone los cuernos. Y luego está este tipo de personas a las que le encanta poner purpurina por lo alto para encender la llama del drama. El que va con el cochazo que te ríes de él, no se ríe de que tú vayas en un coche de hace 25 años. Lo que te quiero hacer ver es que las personas que dedican su tiempo a hacer infelices a otras personas o a sembrar el caos y la toxicidad no son personas felices y su vida está vacía. No tienen otra cosa mejor en la que invertir el tiempo. Y fíjate lo grave que es eso, porque el tiempo es la cosa más valiosa que tenemos. Te lo digo yo que me ha dado un ictus hace 2 meses. Si a ti te alegra ver a una persona infeliz, te digo yo que no solo eres imbécil, sino que eres todavía más infeliz. Y eso canta... que no veas. El tema de los demás no solo se limita a la gente de tu entorno, también va pues un poco a temas de medios de comunicación, a redes sociales, siempre con la brecha de las desgracias y las cosas negativas que de verdad te consumen el alma. No veas las noticias. Es que me gusta estar informado. Ahí hay un caldo de cultivo que mira, te da que no sabes ni por dónde te ha venido. Pero es que claro, si ya tiene allí el motor a tope de revoluciones y una cantidad masiva de personas seleccionando cuidadosamente la información que quieren que tú veas, súmale la neurona tuya que está ahí todo el día funcionando a full para que te sientas mal con tu persona. Y qué desgracia y qué día más feo. Si has tenido ya suficientes eventos catastróficos en tu día, pues apaga la maldita tele. Si el tonto de turno está otra vez subiendo las historias
cuentas de Instagram insoportables, déjala de seguir, socio, bórrate el Instagram, desinstálatelo del teléfono. Es que es muy sencillo, que va a llegar un día que nos vamos a morir todo el mundo. Y tú verás si quieres pasar tu tiempo rayándote por ese pedazo de tontería que no tiene ninguna relevancia en nada. Hay células de tu cuerpo transportando oxígeno de un sitio a otro. El tiempo es el activo más valioso que tenemos. Tú lo que me quieres decir es que me deje de rayar, si eso lo sé. ¿Qué te crees que no lo sé? Pues no, mi cielo, porque si no, no estaría viendo este maravilloso vídeo fantástico, digo, divino, en el que ojalá aprendas algo y te lleve algo de valor. Y otra cosita, tu diálogo interior, no sé yo, si la gente habla peor de lo que tú te hablas a tu persona misma, a ti. Sentimiento de culpa, estrés, ansiedad, autoestima por el suelo, no por el subsuelo, debajo del garaje, debajo de por donde va el agua de la alcantarilla. ¿Qué es eso? ¿Me quieres explicar qué es eso? ¿Qué haces? Bueno, y la cantidad de horas que te pases criticando a la gente, tú también, vamos a dejarlo para otro capítulo porque no puedo. Vamos con los tips maravillosos, divos y divinos. Hay una verdad universal, es como que el agua hierve a 100 grados y es que las emociones son dinámicas. Es una cosa que cambia todo el rato. Ahora estás contento, ahora estás triste, ahora estás enfadado. Me da igual si me dices que un disgusto te ha durado de 20 años. No es para toda la eternidad, para toda la historia de la existencia de todas las dimensiones de este universo. A mí me encanta la ley de las 24 horas. Pase lo que pase, especialmente si tiene consecuencias para el futuro, espera 24 horas antes de reaccionar, antes de decir tu opinión, tanto sea una cosa buena como sea una cosa mala. Porque en muy poco tiempo pueden cambiar muchas cosas. O si no son 24 horas, una semana. Déjalo que se enfríe, ponlo en un papel, en una caja, en una semana lo miras y ya decides. Esto también sirve para las decisiones, no solo las reacciones. Después de una semana de pensártelo o después de 24 horas, ¿realmente te vale la pena descuadrar tus cuentas del mes para comprarte esas zapatillas nuevas que han salido? Momento de divulgación científica. Las emociones no salen del corazón. El corazón bombea sangre, es un músculo que hace así y la sangre entra y sale y se menea por todo el cuerpo para que estés vivo, tenga oxígeno, etc. Las emociones son reacciones químicas en tu cabeza, tu sistema nervioso, como lo quieras llamar. Es que era el corazón. No. Te pone a ti en una posición de poder absoluto y es que tienes el control sobre tus reacciones y tus palabras y tu entorno se va a ver afectado directamente y muy fuertemente por cómo decidas que sean y por cómo las controles. Al principio va a ser difícil acostumbrarse a esto y a no ser una persona reactiva. ¿Cuál es la emoción que estoy teniendo? ¿En base a qué? Identificar un poquito cuáles son las diferentes piezas del puzzle de lo que estás sintiendo en ese momento. Las personas de tu alrededor les va a joder muchísimo que no te afecte las tonterías que tengan que decirte. Tú te vas a sentir súper libre y van a llevarse un zas en toda la boca. Así que si te motiva más que a esa persona les den por saco en vez de tu bienestar, pues bueno, por algo se empieza, ¿vale? No aceptes consejos sobre cómo vivir tu vida de gente infeliz. Lo siguiente que te voy a compartir es mi arma secreta y yo creo que es el deporte que más ayuda a la salud mental después de la siesta y es practicar el silencio. Cállate. Te ahorras comentarios estúpidos, opiniones que no has pedido, ganas en privacidad, en calidad de vida, en tranquilidad. Nadie va a tener nada que decir sobre ti y si lo hacen es porque se lo han inventado. Tampoco tienes que ser borde, no tienes por qué negar el saludo ni ser desagradable. Pero a veces sale muchísimo más a cuento contarle tus sentimientos y tus penas a tu gato porque tu gato no te va a dar consejos de mierda ni se lo va a alargar a todas las personas de tu círculo. Hay muchísima gente con la que compartes partes personales de ti que no se lo merecen, ni van a saber entenderlo ni gestionarlo, entonces no. Yo el tema del silencio me encanta. Hay muchísimas personas que me caen mal y me parece bien que piensen que soy una borde porque yo sé que lo llevo al extremo. Yo soy una persona que habla muchísimo y si estoy incómoda voy a estar totalmente callada y no voy a hablar con nadie y no voy a pasar tiempo teniendo conversaciones contigo que no me apetecen para nada. La gente muchas veces piensa que soy una borde y una desagradable, pero me parece genial porque así esas personas no se van a acercar a mí y voy a tener que aguantarlas porque son insufribles. Saluda, ten educación, pero ya te puedo hacer un certificado, un recibo y darte 100 años de garantía de que no me importa lo que me tengan que decir. El tercer método a poner en práctica es cambiar la empatía por la compasión. El tema de la empatía es un poco amplio, ¿no? Porque es como empatía, sentir lo que siente el otro. Vale, pero hay cosas que siente otro que no tienes tú por qué sentirlas y porque no te sirven para nada y me va a decir que qué leche tiene que ver la compasión en todo esto. Es sencillo y volvemos al mismo principio. Si una persona te está calentando la cabeza, cambia esa ira o esa molestia por vaya, qué lástima me da esta persona, siento compasión hacia esta persona porque no es una persona feliz y ojalá encuentre algo que le ayude en su vida, ojalá reciba terapia de algún tipo. De verdad, ten compasión porque esa persona lo está pasando mal y está gritando a pleno pulmón que tiene un problema súper heavy. Es una técnica excelente porque ni sufre ni sigue esparciendo el veneno por el mundo, entonces se termina allí. El cuarto punto del que vamos a hablar es la capacidad de responsabilidad. Evidentemente no quiero que todo te dé igual en tu vida porque entonces no llegamos a nada. Si no eres responsable contigo mismo, la persona de la que va a tener que sentir compasión eres tú. Tienes que mejorar tu criterio para saber qué cosas valen la pena y cuáles no. Esto es una cosa muy personal, pero son cosas como la carga de trabajo que puedes llevar, qué personas dejas entrar en tu vida, qué cosas miras en redes sociales, cuánto tiempo dedicas a cada cosa. Si no tienes control sobre eso, te están dando igual las cosas equivocadas.
Si no estás feliz en tu trabajo, pero te hace falta hacer en ese trabajo en ese momento, limita tu esfuerzo, limita tus interacciones, un poquito en automático, ¿sabes? No te impliques emocionalmente, termina rápido y a la cosa siguiente. Llévate a casa la menor carga emocional posible, porque es que no te hace falta para vivir, y deja de comprometerte con los demás por tonterías. Ser responsable contigo mismo también es saber poner límites. Y es muy muy importante que tú los respetes y que los hagas respetar por otras personas, porque en el momento en el que una persona cruza un límite sin consecuencias, lo va a volver a hacer porque se lo ha permitido. Este tipo de personas que son como parásitos, de verdad, intenta sacarles de tu vida, si no de una manera directa, ignórales poquito a poco y fuera. Nadie merece la pena el estrés. El estrés te envejece, hace que la piel se te ponga mal, que se te caiga el pelo, que te salgan sarpullidos. ¿Por qué? Nadie en esta tierra te puede obligar a regalar tu tiempo. Protege tu tranquilidad y respeta tus prioridades y tus valores. Y ahora nuestro tip extra. Establece un mecanismo de emergencia. Una cuenta matemática, una canción, imaginarte un objeto, un sitio, una bolsa, lo que quieras. Intenta hacer este ejercicio cada vez que tengas uno de estos pensamientos o estés en una de estas situaciones. Intenta recordar ese mecanismo de emergencia. En ese momento vas a darte cuenta de la situación en la que estás y vas a aplicar la solución correspondiente a ese momento particular, ¿vale? La realidad que tú decidas va a ser la que suceda. Entonces, bueno, lo que te voy a pedir es que pongas estas herramientas en práctica, que trabajes para ser más consciente de estos procesos automáticos. Te aseguro que te hará tomar mejores decisiones y tomar mejores decisiones te hará ser más feliz y que el resto de las cosas del mundo te las resbalen como una babosa por un tobogán de agua. Y como tarea, ponte aquí abajo el truco que tú tengas para cortar la mala vibra. Y luego mándale esto a esta persona que tiene que espabilarse y aplicar todo esto en su vida.